Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, chicos, vamos a dar inicio a la clase. Ahí yo siempre duro como ahí unos minutitos con ustedes para entrar. A veces entro como 8:03, ¿verdad? Porque como a las 6:30 tengo los de séptimos y con ellos termino tardito. O sea, tardito no, sino como, sí, como haya como el ratito para desconectarme de ellos y volverme a conectar de ustedes. Entonces ahí, para que sepan, de hecho, en el cuatro pasado yo les ponía a las 8:05 nos conectamos para que me den a mí el ratito. Y no sé si ustedes tienen clase también a las 6:30, entonces me imagino que también es como, ¿verdad? No sé, ¿ustedes tienen clase 6:30? De ciencias, profe. Ajá, ¿y a qué hora se desconectan? Como unos minutos antes de las 8. Sí, más o menos, ajá. Entonces, mientras que yo me desconecto y vuelvo a conectarme, entonces a veces se pasan ahí unos minutillos. O si uno tiene que ir al baño o algo así, ¿verdad? Entonces, para que ustedes sepan, que ustedes se conectan y nada más ustedes, a veces les dice ahí mismo que el anfitrión aún no está en la reunión, entonces ahí ustedes nada más esperan, ¿verdad? Ok, chicos, vean. Yo ayer les envié el documento, el primer documento de esta clase. El primer documento de esta clase para que ustedes tuvieran chance de imprimir o de dar una pequeña lectura, etcétera, ¿verdad? O sea, que ustedes sepan qué vamos a hacer ahorita. Bueno, entonces, como ya vieron, los que ingresaron después que se hizo el grupo, los que ingresaron después del miércoles, ¿verdad? Yo les compartí el link para que vieran la clase anterior. Más o menos así se va a seguir haciendo, ¿verdad? Un día siguiente se comparte el link. Vean, chicos, ya yo estoy trabajando en sistema privado, ¿verdad? En escuelas privadas, entonces el MED está en vacaciones en ese momento, pero ya nosotros estamos en capacitaciones y acomodo, los chicos todavía no han entrado, pero nosotras sí. Entonces, probablemente las clases yo se las voy a estar mandando el siguiente día, pero por la tarde, para que ustedes sepan, ¿verdad? No, no muy temprano, más si no me llevo computadora, entonces me hace un poco complicado. Entonces, para que ustedes sepan que la clase se les va a estar mandando el siguiente día en el transcurso del día, ¿verdad? Ok, entonces para que ustedes estén enterados de eso y los que no estuvieron en la clase anterior, que yo les envié el link ¿verdad? Para que ustedes eh, también estuvieran informados de lo que se dijo, que más que todo fue como informarles la dinámica de la clase, conocernos un poquito más y ver también el tema, ¿verdad? Los temas de ustedes. Ok, chicos, vean, vamos a iniciar por orden del temario, ¿verdad? El primer tema es el nivel inferencial. El nivel inferencial
más que todo es tener la habilidad de la comprensión de lectura y de poder identificar qué hay, cuál es el mensaje oculto en un texto. ¿Cuál es el mensaje que el escritor no te está diciendo con sus palabras así explícitamente, sino que te toca o que nos toca a nosotros lectores o le toca al lector eh, identificarlo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo como escritor quiero expresar que me siento triste, pero no así tan directamente, entonces yo puedo empezar a decir que veo el sol apagado, que veo el ambiente cálido, eh, que las mariposas no vuelan. Entonces, ¿qué estoy expresando yo, chicos? ¿Qué estoy expresando yo al describir un paisaje de esa manera? Puedo estar alegre, puedo estar feliz, Sí, posiblemente. profe. Ajá, ¿sí o Sí, no? Sí, sí. pero ve, si yo expreso que el cielo está cálido, que, que el sol no sonríe, eh, que las aves no vuelan, eso me da a entender a mí que la persona está alegre o que está No, triste. ahí está triste. Exactamente, pero no lo estoy diciendo así, es me siento triste, sino lo estoy diciendo porque estoy a través de la descripción de un paisaje, como yo estoy viendo ese paisaje. A veces cuando nosotros nos pasa cualquier situación, ¿verdad? Eso es lo que vemos, nosotros vemos a nuestro alrededor y tal vez no vemos algo tan bonito, sino vemos algo muy cálido, vemos algo triste, etcétera, ¿verdad? O por el contrario, cuando nos sentimos muy felices, a veces amanece el clima cálido, ¿verdad? Y uno dice, ay, qué lindo día. ¿Por qué? Porque yo me siento feliz. ¿Ves? Entonces, precisamente el nivel inferencial es eso, no decir el sentimiento con mis palabras así, para que para que ustedes lo capten de primera mano, sino es inferir o desviar ese mensaje y esconderlo, ¿verdad? No darlo por escrito de una forma así rápida, sino esconderlo. Al lector le toca inferir, investigar, eh, escudriñar, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje, el verdadero mensaje del lector? Y esa es precisamente este tema, ¿verdad? En este tema nos viene solamente una pregunta, solamente una, pero no nos, aparte de que los temas de octavo son poquititos, entonces no hay por qué brincar, ¿verdad? Poquititos me refiero a que no son tantos como los de séptimo, pero sí, digamos, igual hay mucha lectura, los temas aquí despacito, ¿verdad? Para que el examen sea todo un éxito, ¿verdad? Bueno, dice, ¿todos están viendo el documento? Sí, Sí, profe. ok. Es que a veces yo comparto, pero ustedes no lo ven. Entonces, por eso les pregunto. Y a veces yo me confío que lo están viendo y me dicen, como al rato, pero ¿cuál documento? Y después que ya he visto, ya he leído un montón. Entonces, bien, dice, la lectura es uno de los hábitos principales y útiles que el ser humano practica a lo largo de su vida. En primer lugar, del mismo modo que todas las restantes actividades intelectuales, es exclusivo de los seres humanos, únicos seres vivos con un sistema intelectual y racional avanzado. Nosotros vemos que ok, ahora sí,
Ahora sí, chicos. Entonces hoy me ha estado fallando un poquito el internet, entonces para que ustedes sepan. Entonces dice que este, de toda la raza humana, por decirlo así, pues nosotros somos los seres con actividades intelectuales avanzadas, ¿verdad? Yo no veo un gatito leyendo, no veo un pajarito leyendo, ¿verdad? Porque ellos, pues esas habilidades, pues no las poseen, solamente nosotros. Esta práctica, por lo general, comienza a adquirirse muy lentamente desde temprana edad y se mantiene por toda la vida. Es decir, no se pierde con el tiempo, ¿verdad? Cuando nosotros ya aprendemos a leer, ya nosotros no nos olvidamos de ese conocimiento. Y vemos que aprendemos a leer de una forma rápida, ¿verdad? Ya prácticamente de 4 o 5 años ya estamos en proceso de lectoescritura. A veces las mamás, bueno, no sé si alguna mamita aquí tiene chicos en preescolar y uno dice, ya les mando para que jueguen, los mando para que interactúen con otros chiquitos, para que aprenda a compartir, ¿verdad? Y en realidad hay actividades que son, bueno, exactamente a través del juego, pero que ya son previas a la lectoescritura, ¿verdad? Por ejemplo, actividades de movimientos de pinza, ¿verdad? Movimientos de pinza, actividades de trazo, actividades de rasgar, actividades de motora fina, actividades de motora gruesa. A veces hay inclusive a bebés, ¿verdad? Se les pone en un tarrito, es parte como de estimulación temprana, en un tarrito de esos macarroncitos que son como alargaditos o caracolitos o cositas así, y de uno en uno lo va pasando, ¿verdad? Hasta sacarlo todo y lo vuelve a colocar en el recipiente y meterlo hasta adentro. Estamos trabajando motora fina, estamos trabajando pinza, ¿verdad? Ahí ya estamos trabajando lectoescritura, ¿verdad? Aunque uno diga, ay, tan sencilla que es esa actividad, pero son actividades muy importantes que desde ahí se empieza a trabajar la lectura, ¿verdad? Entonces, movimientos tal vez inclusive en harina, ¿verdad? Y empezamos a hacer trazos, que el niño haga caracoles, que el niño haga brinquitos, que haga montañitas, y ahí se está trabajando también motora fina, ¿verdad? Entonces son actividades tan sencillas y como decía la lectura, en edades tan tempranas ya estamos trabajando ese proceso que no se olvida, ¿verdad? Dice, por otro lado, la relevancia de la lectura también reside en el hecho de que a través suyo el ser humano puede comenzar a recibir conocimientos de manera formal e insertarse así en el proceso educativo. La lectura supone siempre elementos para mejorar el desempeño y los resultados de atención, concentración, compromiso y reflexión. Inferir es el proceso cognitivo mediante el cual se interpreta la información de los textos o discursos, ¿verdad? Lo que yo les expliqué inicialmente, ¿verdad? Es la interpretación de lo que quiere decir el escritor. Las deducciones o lo que se deriva de una afirmación. A veces yo necesito deducir, ¿verdad? Yo quiero deducir lo que trató de decirme el escritor a través de un párrafo. O de una idea, se convierten en inferencias si el autor del texto no afirma tales cosas explícitamente. Entonces, todo texto tiene una intención y es al lector a quien le corresponde descubrirla, ¿verdad? Es decir, toda expresión de idea encierra una información semioculta o escondida, la cual debe ser descubierta para complementar el mensaje del emisor, ¿verdad? Que eso es precisamente lo que nos va a pedir el examen en el primer enunciado. Inferir lo que viene ahí escrito.
Como se puede observar, la lectura inferencial es una estrategia en la cual el lector, a partir de los datos que extrae del texto, elabora suposiciones susceptibles de verificación o sustentación. Por ejemplo, tenemos la siguiente proposición. Juan era pobre, pero honrado. Es necesario preguntarse por qué el texto dice lo que dice, qué es lo que no dice y cuáles son sus intenciones. Para decirlo de otra manera, es un nivel que exige mayor cooperación y participación del lector, quien deberá entonces inferir o concluir lo que no explicitado, perdón, lo que no explicitado por el texto. Conduce a descifrar lo que dice el texto y es lo que el texto calla. ¿Y qué es lo que el texto calla? Esto equivale, en otras palabras, a reconocer que un texto comprende tanto lo dicho, lo explícito, como lo no dicho, ¿verdad? Puede ser que un texto encierre un mensaje que no se diga. Eso también puede suceder. En el acto de la lectura puede definirse de manera sencilla como la acción de pasar de vista por algún material escrito o impreso y tener la habilidad de descifrar el sentido de la representación gráfica tratada, es decir, entender o interpretar lo que se observa. El nivel literal de la lectura se identifica la información explícita de un texto, como son los datos y la narración de hechos. El lector hace uso de los procesos básicos de pensamiento, aunque no se hace una interpretación a fondo de la información. En este nivel de lectura se da respuesta a preguntas básicas para comprender el texto, tales como qué, quién, cuándo, cómo, dónde, para qué, con quién, para quién. Asimismo, este extracto presenta dos subniveles. El nivel literal primario, centrado en las ideas e información presentada explícitamente en el texto por reconocimiento o vocación de hechos. Este reconocimiento puede ser por detalle. El lector identifica nombre, personaje, tiempo, lugar y relato. La idea principal, la secuencia, el lector identifica el orden en que se llevan a cabo las acciones. Por comparación, se identifican características, tiempos y lugares explícitos. De causa y efecto, el lector reconoce sucesos o acciones e identifica razones explícitas. En el nivel primario se realiza una lectura elemental en la que se sigue paso a paso el texto para situarlo en determinado tiempo y espacio, identificar personajes primarios y secundarios cuando se trata de cuentos o relatos. El nivel inferencial secundario se hace una lectura más profunda que permite comprender mejor el texto, reconocer las ideas planteadas en él y cómo se relacionan con el tema principal. El lector puede recurrir a elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes, ordenar oraciones y párrafos y síntesis de los temas planteados. Vamos a ver. Estos dos últimos puntos, pues yo los quise meter porque es importante que ustedes tengan información completa. Sin embargo, es importante recordar que para ustedes, efectos de examen, solamente les va a venir un párrafo, ¿verdad? De todo lo que leímos y de todo lo que en el documento se explicaba, ¿verdad? En sí lo que hay que tener es mucha comprensión de lectura, mucha concentración. En el examen de ustedes es básica la comprensión de lectura. Es mayormente, no viene tanta gramática, sino más que todo es mucha comprensión de lectura. Entonces, ahí nos tenemos que ir, ¿verdad? Estos dos puntos, pues es importante de tener ideas principales, tener secuencia de orden de acciones, tener comparaciones, características, tiempos, lugares, pero en realidad no es tan largo el relato que ustedes les van a poner, pero es importante que
si ustedes en el transcurso, no sé, de su vida cotidiana se encuentran con un relato de esta manera, pues si tengan presentes estos puntos, ¿verdad? Identificar características, tiempo, lugares, causa y efecto, para ver qué más, aquí venía más. Profundizar un poco más, ¿verdad? Y hacer mapas conceptuales, resúmenes, ordenar oraciones, etcétera, ¿verdad? Son como estrategias para comprender aún más textos escritos, pero un poco más extensos. Esto es importante y es bueno como que también ustedes vayan conociendo para las personas que, este, pues que tienen todo el propósito, la meta de que se termina bachillerato y pasan a universidad, porque en universidad, dependiendo la carrera, sí los ponen a leer bastante. Entonces es importante tener como este tipo de estrategias de lectura. Bien, chicos, hasta el momento, ¿tienen alguna dudita? No, profesor, claro. Sí, este tema en realidad es muy pequeñito, ¿verdad? Por eso yo les decía la semana pasada que a veces puede ser que uno dure como toda la hora y media, pero a veces puede que no tanto, ¿verdad? Porque hay temas muy pequeñitos y no vamos a meter un tema en una sola, perdón, no vamos a meter dos temas en una sola clase, porque la verdad no tiene sentido. Tenemos el tiempo para ver un tema por clase, ¿verdad? Ok. Aquí en el documento dice que viene una pequeñita práctica. Entonces, en realidad, la práctica de esto, como yo les decía, es pura comprensión de lectura. Entonces, yo no sé si alguno ya estuvo dando lectura a estos parrafitos de práctica antes de ayer o no tuvieron chancecito. Tranquilo, si no pudieron, no hay problema, pero sí me dicen. Ujú. Ok. Entonces dice, digamos el documentito, si lo pueden leer, perfecto, si no, tranquilos, ¿verdad? Si uno les pregunta para saber si ya hicieron como alguna lecturita del documento, pues tranquilos. Dice, lea el siguiente texto. Vamos a ver qué nos infiere este texto. Dice, palabras que se convierten en ideas para hacer volar la imaginación, palabras que conmueven nuestros sentidos y encienden el deseo de conocer y pensar. Todo esto puede suceder cuando abrimos un libro. Despertar el lenguaje. Despertar el lenguaje y profundizar los sentidos a través de hábitos de lectura temprana es una herramienta básica y sólida, una herramienta transversal, por lo que fluye el resto del conocimiento y las posibilidades de aprender en forma continua. De esta manera, se puede facilitar la formación de ciudadanos con posibilidades de expresión, imaginación y producción de saberes. Estamos hablando de la confección de un recorrido de maduración y crecimiento que se inicia con el murmullo de la lectura materna, a través del tacto de un libro de cuentos, con experiencias lúdicas en las bibliotecas y salas infantiles de lecturas, y luego crear hábitos autónomos en el ámbito escolar que favorezcan el acceso a una biblioteca universitaria o especializada para continuar paralelamente durante toda la vida, desde una biblioteca pública o a través de una biblioteca digital en algún portal de Internet.
Ok, esa era la lectura. Recuerden que esa lectura ustedes la pueden tomar de alguna revista, de algún periódico, de algún libro ahí bonito, ¿verdad? De actualidad, de algún tema de actualidad. Y luego les van a hacer 4 preguntitas. Bueno, no 4 preguntitas, les van a hacer una pregunta y van a poner 4 opciones. Vamos a ver. Sí, ahí vienen 4 opciones, que la otra se corrió. 4 opciones, ustedes tienen que responder cuál es la diferencia de esa lectura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, chicos? Como recomendación, leer despacito. Tratar de entender. Sí, por el asunto del estrés, de que el tiempo y demás, bueno, pues vuelvo a retomar la lectura, puedo darle una segunda lectura, porque como yo le decía, son párrafos, perdón, parrafitos cortitos que sí nos da el chance de volver a leer si aún tenemos duda. Dice, del contenido del texto anterior se infiere que la lectura es una actividad intelectual. La lectura se define como un agradable pasatiempo. El hábito de la lectura debe ser incentivado por las bibliotecas. Las experiencias lúdicas en las bibliotecas facilitan la producción de saberes. ¿Cuál creen ustedes que sería la opción correcta? Profe, te digo que es una actividad intelectual, Ujú, ujú, muy bien. porque un agradable pasatiempo, pues sí, uno lo puede, hay libros que uno lee como Ujú, pasatiempos, ujú, pero ahí está diciendo que influye en el resto del conocimiento, ujú. ¿verdad? Ajá, muy bien. Y es una herramienta básica y sólida. Exactamente. Muy bien. Entonces yo Entonces, digo que la ajá, entonces ve que ahí estás infiriendo que la lectura es una actividad intelectual para el resto de la vida. No es solamente el pasatiempo, no se incentiva solamente por bibliotecas o para ver, las experiencias lúdicas en las bibliotecas facilitan la producción de saberes, o sea, no una experiencia, no solamente una experiencia en una biblioteca, una actividad que se haga en una biblioteca, por ejemplo, de la universidad o de algún colegio público o de alguna biblioteca pública de algún lugar, nos facilita la producción de conocimientos, ¿verdad? Porque no es así. Porque si fuera así, no tendríamos casi conocimientos, porque, bueno, yo no sé si hay algunas actividades en bibliotecas. Yo, la verdad, eh, en centros educativos, pues sí, pero no abiertos al público en general, ¿verdad? Entonces, imagínate. Este, Decías, el punto B, la lectura se define como un agradable pasatiempo, como usted bien lo decía, Pamela. Yo puede ser que tenga un librito, una novela, ay, qué bonito que está, y en un ratito libre vaya y lea 2 capítulos, ¿verdad? Entonces me gusta leer, me gusta ese pasatiempo y además estoy aprendiendo un poquito o este, ahí me está ayudando en la parte ortográfica, en la parte de comprensión de lectura y demás. Pero la lectura no es solamente un pasatiempo, ¿verdad? Eh, Dice que el hábito de la lectura debe ser incentivado solamente por las bibliotecas, como les decía. No, yo no, bueno, por lo menos yo no conozco como tantas actividades que se hagan en bibliotecas abiertas al público en general, pues no. Tal vez en centros educativos sí, pero abiertas al público en general yo pienso que no. Entonces, ¿qué nos está infiriendo en sí toda la lectura? Nos está infiriendo que la lectura es una actividad intelectual, que nos da conocimientos, que inicia desde edades tempranas y que además, ¿verdad? Inicia en edades tempranas a través de un libro de tacto,
¿verdad? ¿Qué es un libro de tacto? Son libritos que traen texturas como suavecito, más duro. De ahí, un bebé, empezamos a trabajarle esa parte de lectura con las manitas, ¿verdad? Y decimos, la gallina hace pío pío, y entonces toque la gallina, ¿verdad? Entonces, eso es, ahí estamos incentivando. Entonces, dice, desde ahí hasta ámbitos, para ver, dice, y luego crear hábitos autónomos en el ámbito escolar y que favorezcan accesos a bibliotecas universitarias, o sea que de ahí se favorezca este tipo de cosas en bibliotecas, ¿ok? Y a través de bibliotecas inclusive hasta digitales. Entonces sería la opción A, es una actividad intelectual, ¿verdad? Porque lo demás que están en las otras opciones se le agrega, ¿verdad? Al tema de la lectura, pero no lo infiere totalmente. Okay. Chicos, ¿dudas hasta acá? No, profe. No. Profe. Ok. Vamos a ver. Aquí viene otro. Dice, lea el siguiente texto. El deporte es una actividad que beneficia en muchos aspectos a las personas. Ayuda en el funcionamiento corporal, fomenta la disciplina, la, la perseverancia y los buenos hábitos que se reflejan en la formación integral de los individuos. Disciplina significa regularizar, metodizar, ordenar, instruir, enseñar, pero no se puede enseñar donde no hay orden ni método. A través de la disciplina se contribuye a una positiva convivencia, a la formación de actitudes indispensables para la eficiente adaptación social y laboral. Ok, aquí ya el tema sería el deporte, ¿verdad? Dice, de acuerdo con el contenido del texto anterior, el nivel inferencial de la disciplina fortalece el proceso de formación en los seres humanos, dificulta establecer horas de estudio y trabajo, imposibilita el establecimiento de hábitos, perturba la adaptación social y laboral. ¿Qué creen ustedes? Profe, para mí sería la opción A. Fortalece el proceso de formación en los seres humanos. Ok, ajá. Fortalece el proceso de formación de seres humanos. Ajá, muy bien. Dice la B, dificulta, establece horas de estudio y de trabajo. Vean que no es esa, ¿verdad? La B la descartaríamos. ¿Por qué? Porque dice que la actividad beneficia muchos aspectos a las personas, ayudan al funcionamiento corporal, fomenta la disciplina. Ahí está, nos está diciendo que fomenta disciplina, la perseverancia, buenos hábitos, reflejan en la formación integral de los individuos. ¿Ok? Y dice más abajo, significa regularizar, metodizar, ordenar, instruir, enseñar, pero no se puede enseñar donde no hay orden ni método. A través de la disciplina se contribuye a una positiva convivencia y a la formación de actitudes indispensables para la eficiente adaptación social. O sea, vean que en la segunda me está diciendo que dificulta horas de estudio y de trabajo, más bien me está diciendo que este hábito ayuda a que la persona este, persevere y tenga una disciplina. ¿Qué quiere decir una disciplina? Si yo hago deporte, bueno, entonces voy a tener mi horario para deporte. Inclusive hacen horario para la alimentación también. La gente que hace deporte es muy disciplinada en esas cosas, ¿verdad? Imposibilita el establecimiento de hábitos, más bien dice que fomenta, ¿verdad? Los buenos hábitos. Y perturba la adaptación social y laboral, tampoco, ¿verdad? Para ver. Abajo dice, contribuye a una positiva convivencia y la formación de actitudes indispensables para eficiente adaptación social y laboral. Más bien contribuye a eso. Entonces, efectivamente, es la opción A. Muy bien. Muy bien que me están respondiendo diferentes personas, ¿verdad? Creo que son 3 parrafitos
para uno poder ver que efectivamente no es solamente una persona, sino todas están comprendiendo bien. Dice, cuando escribimos en imprenta, hacemos cada letra de forma separada, con apenas unos pocos movimientos, lo cual resulta menos demandante para el cerebro. En cursiva escribimos varias letras al mismo tiempo y el cerebro se le obliga a procesar movimientos complejos. Este proceso ayuda a elevar el nivel de comprensión y de expresión de las personas y debe ser realizado en forma temprana. Así se estimulan las neuronas en las áreas del saber, el hábito de escritura y la lectura. Ok, aquí ya es otro tema, ¿verdad? Dice, mira, aquí hay otro texto más. Dice, según el planteamiento del autor en el texto anterior, se infiere que A. La letra cursiva simplifica y reduce el complejo o lo elemental. El trazo de líneas complejas beneficia el desarrollo de las habilidades comunicativas. El aprendizaje de la letra imprenta disminuye la aglutinación de las letras en el escrito. El sistema educativo debe promover el inicio del curso lectivo, proceso y conocimientos no complejos. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen, chicos? Profesor Lavey, el trazo de líneas complejas beneficia el desarrollo de las habilidades comunicativas, Sí, ¿verdad? porque me parece lo mismo. Dice, porque la letra cursiva simplifica y reduce la complejidad o lo elemental. Dice que simplifica eh, el aprendizaje de la letra imprenta, disminuye la aglutinación de las letras en el escrito, tampoco. El sistema educativo debe promover el inicio del curso lectivo, procesos y conocimientos no complejos. O sea, está diciendo que más bien no lo hagan tan difícil para los niños. Y decía todo lo contrario, ¿verdad? Que el tipo de letra obliga a procesar movimientos complejos, ¿verdad? Y eso estimula el niño de una forma más positiva, ¿verdad? Ayuda a elevar el nivel de comprensión y de expresión de la persona. Entonces, más bien es al contrario. Entonces, sería efectivamente la opción B, ¿verdad? Aquí esto en escuelas, más que todo privadas, desde preescolar, a ellos sí se les enseña a escribir en este tipo de letra, ¿verdad? Que nos dice aquí que estimula mucho el cerebro, ¿verdad? Ok, vamos ahí con el último. Dice, son las 5 de la mañana. Se inician las actividades diarias. El desayunar juntos conforma una parte esencial del saber. Compartir con inteligencia el tiempo para estar juntos. Toda la familia necesita calidad de diálogo. No se trata de oír, sino de escuchar. Poner el alma junto a las palabras del interlocutor. Al igual que a la hora del almuerzo,